¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver perímetro de polígonos y área de triángulos y cuadriláteros de la página 139 de su libro de matemáticas de primer grado de secundaria. Comencemos. En la figura cada cuadrado morado tiene 6 centímetros de lado y el perímetro de cada rectángulo verde es el doble del perímetro de cada cuadrado. Encuentra el perímetro de la figura. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado morado y el rectángulo verde? Bien, aquí nos están diciendo que cada lado del cuadrado vale 6 centímetros. Entonces, aquí yo tendría 6 centímetros y si se dan cuenta, el rectángulo del lado del ancho mide igual que un lado del cuadrado morado, entonces aquí también valdría 6 centímetros. Nada más nos faltaría saber cuánto mediría el largo del rectángulo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar el perímetro de un cuadrado? Pues es lado más lado más lado más lado, o 4 lados por 6 centímetros. Entonces sería perímetro es igual a 4 por el lado. Entonces, ya sé que mi lado vale 6 centímetros. Entonces, sustituyo la L, perímetro es igual a 4 por 6. Y si multiplico 4 por 6, me va a dar 24 centímetros. Entonces, el perímetro de mi cuadrado morado es 24 centímetros, ¿vale? Ahora, me están diciendo que el rectángulo verde es el doble del perímetro de cada cuadrado. Entonces, ya sabemos que el perímetro del cuadrado es 24 centímetros. Que es el doble, me están diciendo que es el doble. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sumar otra vez 24 y el perímetro del rectángulo es 24 más 24 me da 48 centímetros. Entonces, porque me está diciendo que el rectángulo verde es el doble del perímetro de cada cuadrado. Ahora me dice, ¿cuánto mide de largo el rectángulo verde? Y explica tu respuesta. Bueno, ya sabemos, tenemos dos datos del rectángulo verde. Sabemos que su ancho vale 6 centímetros, porque se dan cuenta, o sea, están a la misma altura del cuadrado morado. Entonces, cada lado del cuadrado vale 6 centímetros. Entonces, este lado también vale 6 centímetros. Entonces, sabemos que su ancho vale 6 centímetros. Y su perímetro vale 48 centímetros. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una ecuación algebraica donde sabemos cuál es la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Igual es lado más lado más lado más lado. O dos lados, porque tiene dos lados iguales, los anchos, y este son iguales. Entonces sería perímetro es igual a 2 de largo más 2 de ancho. Ya sabemos que su ancho vale 6 centímetros. Entonces, y también sabemos que su perímetro vale 48 centímetros. Entonces vamos a sustituir las letras por los datos que ya tenemos. En lugar de poner la P de perímetro, yo sé que mi perímetro vale 48 centímetros. Es igual a, ya sabemos que mi 2L todavía no lo tengo el dato porque no sé cuánto vale. Más, sabemos que 2 lados de ancho vale 6 centímetros. Sustituyo la A, que es de ancho, por 6 centímetros. Entonces, hago esta ecuación que sería 48 es igual a 2
de largo más 6 por 2 me da 12. Ahora voy a pasar mi 12 con el 48 para que mi 2L quede solita. Ya recuerden que los que aún tienen letra quedan de un lado y los que son puros números quedan del otro lado después del igual. Entonces tengo 48 y como mi 12 está sumando, al pasarlo del lado del igual, o sea, lo tengo aquí y lo voy a pasar después del igual. Como está sumando, pasa con su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la suma? Pues es la resta. Entonces pongo menos 12 es igual a 2L. Ahora, 48 menos 12 me da 36 es igual a 2L. Ahora, el 2 está multiplicando a la L. Entonces, para dejar a la L solita, ¿qué es lo que voy a pasar? Si yo esta L la está multiplicando al 2, la paso después del igual, ¿cuál es su operación inversa de la multiplicación? Pues es la división. Entonces sería 36 entre 2 es igual a L. Y si yo divido 36 entre 2, me va a dar 18L. Entonces, el largo, este largo, serían 18 centímetros. Dice, ¿cuánto mide de largo el rectángulo verde? Explica tu respuesta. Pues ya sabemos que tenemos el perímetro, que es 48 centímetros, y el ancho, que es 6 centímetros, porque es igual a un lado del cuadrado morado. Recuerden que este es y esta parte son 6 centímetros, ¿vale? Con la fórmula del perímetro del rectángulo, y tendremos una ecuación algebraica para resolver y poder saber el largo del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Que ya teníamos el perímetro del rectángulo, que eran 48 centímetros, y el ancho son 6. Entonces hicimos toda esta operación para saber cuánto medía de largo. ¿Cuánto mide el perímetro de la figura? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sabemos que este lado vale 6 centímetros. Aquí este también vale 6 centímetros. Y este vale 18 centímetros. Aquí tengo dos espacios en blanco. Entonces, si yo pongo aquí como un cuadrito para que se cierre mi rectángulo, esta parte mediría 6 centímetros. Y de este lado también mediría 6 centímetros. Y aquí pues lógico que también 6 centímetros. Entonces esta también mediría 6 centímetros. Igual aquí pongo otro cuadrado para cerrar. Y este también mediría 6 centímetros. Esta parte también 6 centímetros. Y 18 centímetros. Entonces, para saber la base, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar mis tres datos, ¿no? El de este de 6 centímetros más 6 centímetros más 18 centímetros. Entonces voy a hacer 6 más 18 más 6. 6 más 6 son 12, más 18 son 30. Altura, pues es 6 más 6. 6 más 6 me da 12. Ahora ya tengo mi base y mi altura. Ya sabemos que la fórmula del perímetro de un rectángulo es lado más lado más lado más lado, o dos lados que son iguales, 2 de largo y 2 de ancho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O 2 de base y 2 de altura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar perímetro es igual a 2
B de base más 2 de altura o ancho, como les decía en su libro, que creo que les puso ancho, 2A, ¿no? Esta es la fórmula de mi perímetro. Entonces, perímetro es igual a, sustituyo la B por el 30 más 2 por la altura, que son 12 o ancho, y perímetro es igual a 2 por 30 me da 60, más 2 por 12 pues me da 24, y 60 más 24 me da 84. Entonces el perímetro es igual a 84 centímetros de la figura. El diseño del jardín que se muestra en la figura está formado por un hexágono ABCDEF cubierto de pasto que tiene todos sus lados iguales y cuyo perímetro mide 102 metros, y por 4 triángulos iguales cubiertos con flores, cuyo perímetro mide 40 metros. Para protegerlo se quiere colocar una malla alrededor del perímetro del rectángulo GHIJ. ¿Qué longitudes debes conocer para calcular la cantidad de la malla que se necesita? Bueno, si se dan cuenta, el jardín está rodeado de 4 triángulos escalenos. Recuerden que un triángulo escaleno tiene sus 3 lados diferentes. Nos están dando ya un lado, el de 9 metros, pero no sabemos cuánto mide de GAA o de BAA, o de FAJ, de FAE, o de EAD, o de DAI, o de HAC, o de BAH. De que diga de BAC, porque BH sí lo tenemos, vale 9 metros, ¿vale? Entonces, ¿qué longitudes debes conocer para calcular la cantidad de la malla que se necesita? Pues saber los dos lados, conocer los lados de las longitudes, ya que son triángulos escalenos y solo tenemos cuánto mide un lado y nos faltan dos lados, como de GAA y AAB, o FJ y FE, etcétera, ¿vale? Luego nos dice, ¿cuánto miden los lados del hexágono? Explica tu respuesta. Bueno, sabemos que el jardín es un hexágono, ¿no? Un hexágono es una figura que tiene 6 lados iguales. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula del perímetro del hexágono? Pues es lado más lado más lado más lado más lado más lado 6 veces. O el 6 por el número digamos, si este lado tuviera 5, entonces sería 5 más 5 más 5 más 5 más 5, pero no sabemos cuánto mide cada lado, pero sí sabemos que su perímetro es 102 metros. Entonces tenemos un dato que son 102 metros, que es el perímetro del hexágono. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo mi dato del hexágono. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sé que mi fórmula del perímetro es igual a 6 lados por el lado que mide, pero no sé cuánto mide. Entonces vamos a sustituir. Sé que perímetro es igual a 102 metros, es igual a 6 lados. ¿Vale? Recuerden que no es necesario poner los paréntesis, ya sabemos que el 6 está multiplicando a la L. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo si el 6 está multiplicando para pasarlo del otro lado del signo de igual y se quede la L solita, ¿qué es lo que voy a hacer? La operación inversa, y voy a pasar dividiendo. Entonces voy a poner 102 entre 6 es igual a L del lado, y 102 entre 6 pues me da a 17L. Ahora, entonces, el lado del hexágono, cada lado vale 17 metros. ¿Qué es lo que doy a entender? Que este lado del rectángulo mediría 17 metros cada uno. 17 aquí, 17 acá, 17 aquí, 17 acá,
y acá, y acá, y si lo suman, los 17, les daría los 102 metros del perímetro del jardín o el hexágono, como lo quieran llamar. Ahora, pues explica tu respuesta. Pues sabemos que el hexágono tiene 6 lados iguales y nos están diciendo que su perímetro es de 102. Solo dividimos 102 entre 6 porque el perímetro de un hexágono es la suma de todos sus lados. Me dice, ¿cuánto mide el lado HC? Explica tu respuesta. Bueno, pues como son triángulos escalenos, ya tenemos dos datos de sus lados, que nos están diciendo que un lado mide 9 metros y otro 17 metros cuando calculamos la separación del perímetro del hexágono. Ahora ya nomás nos falta de GAA o de HC, de DI, F, J, ¿vale? Entonces, nosotros nos están pidiendo que busquemos este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos están diciendo que el perímetro, dice, y por 4 triángulos iguales cubiertos con flores, cuyo perímetro mide 40 metros. Entonces ya sabemos que los triángulos tienen un perímetro de 40 metros. Ya tenemos dos lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula del triángulo escaleno para calcular su perímetro de cualquier triángulo? Pues sabemos que es perímetro es igual a lado más lado más lado. Ahora vamos a sustituir. Ya tenemos que el perímetro debe de ser 40, es igual a, tengo un lado que vale 9 metros y uno que vale 17 y el otro no sé cuánto vale todavía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar a la L solita y voy a pasar a los números del lado del 40 después del igual. Entonces el 40 queda igual, 40. Y como el 9 está sumando, va a pasar con su operación inversa, que es restar. Igual el 17, como está sumando, va a pasar restando. Entonces esto es igual a L y ya la L se queda solita. Entonces al restar 40 menos 9 menos 17 me va a dar 14. Es igual a el otro lado. Entonces el lado HC es igual a 14, ¿vale? Entonces este me diría 14, también desde ahí me diría 14, de F a J 14 y de G a A 14. Entonces explica tu respuesta. Pues al sacar cuánto mide cada lado del hexágono, también sacamos cuánto vale uno de los lados del triángulo escaleno. Y como ya tenemos que un lado vale 9 metros y otro 17 metros, el valor del perímetro podemos sacar con una ecuación algebraica el lado que hace falta del triángulo escaleno. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo G, H y J? Explica tu respuesta. Bueno, si ustedes me están diciendo que de G a I, que es G, H y J, están, si se dan cuenta, el jardín más lo de los triángulos está cubierto de flores, está en realidad es una figura geométrica, un rectángulo. Entonces ya tenemos nuestros lados, 9 metros más 9 metros, aquí este lado que vale 14, cuando sacamos el hexágono era 17 metros y 14 de este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como mi es un rectángulo, ¿cuál es la fórmula para sacar el perímetro de rectángulo? Pues es sus dos lados que son iguales, que sería este y su otro lado este y este, que son iguales. Entonces es 2 de base, voy a ponerle, que sería largo, y la altura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 14 más 17 más 14. Entonces, si sumo 14 más 17 más 14, me da 45. Ahora su altura, que en este caso sería
9 más 9. Entonces sería 9 más 9 me da 18. Ahora, como ya sé que es un rectángulo, la fórmula del perímetro del rectángulo es igual a 2 de base más 2 de altura. Entonces perímetro es igual a 2 por 45 más 2 por 18 de altura. Entonces perímetro es igual a 2 por 45 me da 90 más 2 por 18 me da 36. Y si sumo 90 más 36 me da que el perímetro de esta figura es de 126 metros. ¿Vale? Ahora explica tu respuesta. Pues es un rectángulo la figura, solo se suman todos sus lados, que sus lados están partidos. La estrella se elaboró prolongando los lados de un hexágono regular hasta obtener triángulos equiláteros. Si el perímetro de la estrella mide 276 centímetros, ¿cuánto mide el perímetro del hexágono? Bueno, aquí yo a la estrella ya le estoy poniendo una numeración, ahorita les voy a decir por qué. Para empezar, nos está diciendo que está hecha por triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros pues, tienen todos sus lados iguales. ¿Qué más puedo saber? Que está hecha por un hexágono tiene sus 6 lados iguales, ¿vale? Entonces, pues la estrella nos dice primero que nos está diciendo que la estrella su perímetro es de 276 centímetros. ¿Cuánto mide cada lado de la estrella? Como está hecha por triángulos equiláteros, todos sus lados miden igual. Entonces voy a sumar los lados de la estrella, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene 12 lados. Entonces la estrella es una figura geométrica llamada dodecágono que tiene 12 lados. Ahora, entonces, pues sabemos que el perímetro de una figura geométrica es sumar todos sus lados, ¿no? Aquí sería el lado por 12 veces. Entonces el perímetro de la estrella es igual a lado por 12 veces. Y sabemos que su perímetro de la estrella, vale, su perímetro es igual a 276 centímetros. Ahora ya tenemos estos datos, la fórmula de cómo sacar el perímetro de un dodecágono que es la estrella, y sabemos que su perímetro es 276. Vamos a sustituir la fórmula por el dato que tenemos, que serían los 276 es igual a sus 12 lados. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como el 12 está multiplicando a la L, lo voy a pasar del lado del 276 con su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues es la división. Entonces sería 276 entre 12 es igual a L de lado. Entonces si yo divido 276 entre 12, pues me da 23. Ahora ya sabemos que cada lado de la estrella vale 23 centímetros, pero nos están diciendo que cuánto mide el perímetro del hexágono. Como el hexágono está hecho si se dan cuenta aquí, pues como sabemos que todos sus lados son triángulos equiláteros que miden igual, entonces cada lado del triángulo vale 23 centímetros, y este sería 23 centímetros, este 23 centímetros, este 23 centímetros, 23, 23, 23. Entonces, pues es tan fácil. El perímetro de un hexágono es sumar sus 6 lados, o 6 por L, ¿no? Ahora, el perímetro es igual a
6 sustituyo, que ya sé que un lado vale 23 y el perímetro del hexágono es 6 por 23, me da 138 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro del hexágono? Pues 138 centímetros. La siguiente figura está formada por triángulos equiláteros de 1 centímetro de lado. ¿Cuál sería el perímetro de una figura que contuviera 50 triángulos? Bien, aquí esta figura pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 triángulos. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a sacar, si se dan cuenta, pues es una regla de una sucesión, ¿no? Porque va de un triángulo a otro triángulo. Sabemos que el perímetro de una figura es sumar sus lados. Ahora, también nos están diciendo que son triángulos equiláteros. Sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y que me están diciendo que cada uno de sus lados vale 1 centímetro. Digamos, entonces la primera figura sería un solo triángulo, ¿vale? Entonces, cada lado mediría 1 centímetro. 1 centímetro más 1 centímetro más otro centímetro serían 3 centímetros. Entonces el perímetro de la primera figura serían 3 centímetros, ¿vale? Entonces mi regla sería así. Regla es igual, la primera figura mediría 3 centímetros, ¿vale? Ahora tengo que saber cuánto valdría la segunda figura. Su perímetro, si tengo un triángulo y lo junto con otro triángulo, se forma esta figura. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Recuerden que esta no, porque esta es la unión de las dos figuras, este lado no se cuenta. Entonces mi segunda figura tendría 4 lados, porque es 1 centímetro más 1 centímetro más 1 centímetro más 1 centímetro, pues ese es 4, su perímetro. Ahora, de la tercera figura, si tuviera 1, 2 y 3, se forma un trapecio, ¿no? Pero tendría 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Este no, ni este, porque son la unión. Entonces, serían 5 su perímetro, porque él suma sus 4 lados. Y así sucesivamente. Entonces la otra figura, la cuarta figura te va a dar 6. Ahora, sé que mi diferencia es de 1 en 1, porque de la primera a la segunda nada más aumentó un lado. De la segunda a la tercera está aumentando otro lado. Entonces mi diferencia es de 1 centímetro. ¿Vale? Ahora que me están diciendo que cuál sería mi figura 50. Recuerden que tenemos la regla de la sucesión, que es AX más B. Ahora que sabemos que A es mi diferencia, que en este caso sería el 1, y X es el término que yo quiero saber, y B es el número, ya sea sumado o restado, para llegar a mi primer término, que es lo que les quiero dar a entender. Por ejemplo, si tengo 1, sustituyo la A por el 1 de mi diferencia por digamos el primer término, que sería el 1, que es el que yo quiero saber ahorita, más B. Entonces, si yo tengo 1 por 1, me da 1. Entonces, la B representa el número que me hace falta para llegar a mi primer término, que en este caso es el 3. ¿Cuánto me hace falta para llegar al 3? Pues sumar 2. Entonces sería que B vale 2. Voy a borrar esto. Entonces pongo mi diferencia por el n término que yo quiero saber más 2. Entonces ya tengo mi fórmula. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Me están diciendo que la figura que contuviera 50 triángulos, o pueden dibujar los 50 triángulos. La verdad es que eso sería mucha lata. Entonces por eso existe esta fórmula. Entonces pongo 1
por 50 más 2. Y 1 por 50 me da 50 más 2. Y si sumo 50 más 2, me va a dar 52 centímetros. Entonces, mi figura que tuviera 50 triángulos, su perímetro sería 52 centímetros. Recuerden, amigos, no olviden suscribirse y darme like para que pueda seguir subiendo más videos. Gracias.